Buenos días, mis queridos hermanos y amigos del Evangelio. Espero en el Señor que se encuentren en perfectas condiciones. Hoy me propongo hablarles sobre un tema que subyace en las Escrituras y que problematiza hoy en día la figura de pastores, ministros y de muchos líderes religiosos que predican supuestamente el Evangelio, pero no en su perspectiva correcta. De ello, Judas, no el Iscariote, sino Judas el apóstol, habla sobre los mismos. En Judas 1:11 nos dice lo siguiente, hablando de estos líderes religiosos que se han colado en las iglesias y en las congregaciones de hermanos de la fe. Y nos dice, ay de ellos porque siguieron el camino de Caín. ¿Qué es el camino de Caín? Ya hemos señalado en otras ocasiones que Cristo mismo se había autodefinido a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Eso significa que no hay otro modo de poder llegar hasta los brazos del Padre Dios, sino es a través de el intermediario, esto es de Jesucristo. Y solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres, y eso está claro en la Biblia, es Jesucristo hombre. Pero aquí hablamos del camino de Caín, en vez del camino de Cristo. El camino de Caín es, por lo tanto, contrario a lo que el Señor expresaba cuando se autodefinió a sí mismo. El camino de Caín consiste de rebelión, de celos, de maldad. Un religioso que quiere autosalvación sin obedecer a Dios, nos narra la Biblia, que lleva una ofrenda contrario a los dictámenes divinos. Caín hace lo que quiere. Es un hombre que procura llevar una ofrenda de sus manos, pero la intención de Dios era procurar el simbolismo de la sangre, como decía posteriormente la ley. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Abel entonces, acogiéndose al mandato divino, lleva un cordero y lo sacrifica. La ofrenda de Abel fue agradable. La ofrenda de Caín fue rechazada. El rechazo mismo hace que las personas se sientan frustradas, marginadas, sentenciadas. Sienten que Dios los ha rechazado, como efectivamente ocurre. Porque si no se siguen las directrices divinas, lo más probable es que, sin la aprobación de Dios, uno no se sienta feliz. Así que, siguiendo el camino de Caín, lo único que adquirimos es total separación con Dios. Caín es el modelo del religioso que quiere salvarse por obras y no sobre la base que Dios ha establecido de la fe en Jesucristo. Todos aquellos ministros, pastores y personas que buscan acercarse a Dios de otro modo, que no sea a través de Jesucristo, están en el camino de Caín. Por eso tenemos que ser cuidadosos, específicamente los religiosos, los feligreses, cuando escuchamos los sermones, cuando escuchamos a estas personas hablar sobre la Biblia, desconociendo cuál es específicamente la voluntad de Dios. Así que, mis queridos hermanos, tienes que examinarte a ti mismo y examinar las Escrituras para saber por contexto si te están hablando la verdad o si no.
Tienes que hacer como los hermanos de Berea, que cuando San Pablo predicaba, ellos buscaban en las Escrituras para comprobar con estas que lo que San Pablo estaba diciendo era cierto. Hoy en día los feligreses, sin escudriñar las Escrituras, aceptan todo lo que dice el que está hablando en los púlpitos. Usted debe tener y adquirir una conciencia crítica fundamentada en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no es otra cosa que la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Si esa no es la base, si ese no es el fundamento de lo que se está predicando, el propio San Pablo lo consideraría anatema. Un anatema no es otra cosa que una cuestión maldita. Así que mis queridos hermanos y amigos, considere usted si su pastor, líder o cualquier persona que ocupa un puesto en la congregación o en la iglesia o en el grupo y no está fundamentado sobre el Evangelio, puede estar seguro de que está desaprobado por Dios y va a acabar necesariamente como ocurrió con Caín. Dios te bendiga y te guarde y considera estas palabras.